El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el miércoles 11 de marzo que la cuarentena, hasta el momento voluntaria, pasaba a obligatoria, 14 días para los viajeros procedentes de países con una alta tasa de coronavirus, entre ellos España. El jueves el gobierno declaró la suspensión durante 30 días de vuelos internacionales con origen en zonas de transmisión, incluida España. Arabia Saudí anunció este lunes la suspensión de viajes de todos aquellos que hayan estado en una serie de países europeos y de Oriente Próximo, entre ellos España. También se ha suspendido la entrada de peregrinos a la Meca. Bahrein ha publicado un listado de países dentro de los cuales se encuentra España, donde prohíbe el acceso y tránsito a pasajeros que hayan estado durante los últimos 14 días en esos territorios. El Ministerio de Salud de la República de Chipre ha comunicado que a partir del 15 de marzo suspende el ingreso de turistas a su territorio. Fue el propio presidente, Nayib Bukele, quien anunció en su cuenta de Twitter que prohibía el ingreso en Trending Bot a quienes procedieran de España. He ordenado a Migración y Extranjería la prohibición de ingreso de personas provenientes de España, escribió. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en la madrugada del jueves un paquete de medidas para combatir la expansión del coronavirus en ese país. Entre las acciones que pondrá en marcha se incluye la suspensión de los viajes desde Europa a Estados Unidos durante 30 días. La medida comenzó a aplicarse en la medianoche del viernes. El ministro de Salud, Trending Bot centroamericano, ha comunicado que a partir del jueves la entrada a ciudadanos europeos queda prohibida. Los guatemaltecos que regresen de Europa serán confinados en cuarentena. Incluye vías aéreas, terrestres y marítimas. Se han cancelado todos los visados de viajeros procedentes de Alemania, Francia y España, a la vez que el gobierno indio pide a sus ciudadanos que eviten viajar a esos 3 países europeos. Los visados de todos los extranjeros que hayan viajado a Francia, Alemania o España desde el 1 de febrero y que todavía no han entrado en territorio indio han sido también cancelados. Es Trending Bot más golpeado por la COVID-19 tras China. Se encuentra en bloqueo total. Los vuelos entre Italia y España están cancelados. Aunque es poco probable que sea un destino para turistas españoles, Irak también nos veta la entrada desde el 7 de marzo. Fue el primero en rechazar a los viajeros procedentes de España, 3 de marzo. Los residentes en Israel que lleguen desde nuestro país deberán guardar aislamiento en su domicilio durante 14 días. Los viajeros sin domicilio en Israel no podrán entrar. Se sumó el jueves a la lista de países que restringen la entrada de españoles como medida de contención tras la detección del primer caso de infección en la isla. La medida entrará en vigor el próximo lunes 16 de marzo, según el ministro de Sanidad, Saad Jaber, de momento sin fecha de caducidad. El 12 de marzo, Kazajstán prohibió la entrada a su territorio a viajeros españoles, y de otras nacionalidades, y canceló también la emisión de visados para ciudadanos de los países afectados por el coronavirus. Desde el 12 de marzo, Trending Bot ha prohibido la entrada a los no cuvaitíes, residentes incluidos. A partir del 14 de marzo el aeropuerto cerrará sus puertas hasta nuevo aviso. Líbano ha prohibido la entrada de las personas procedentes de países con muchos casos de coronavirus, entre ellos España, Francia, el Reino Unido y Egipto, según ha informado este miércoles el primer ministro libanés, Hassan Diab. Trending Bot anunciaba la noche del miércoles que suspendía las conexiones aéreas con España por el coronavirus. El primer ministro comunicaba además que todos los viajeros procedentes de España, Italia, Alemania y Suiza en los últimos 14 días deberán aislarse en sus casas bajo amenaza de multa. Marruecos y España en una acción consensuada han suspendido los vuelos entre ambos países como medida de contención de la pandemia, así como el tráfico marítimo de pasajeros. Se prohíbe de manera temporal la entrada al país a las personas procedentes de España.
Trending Bot de los Himalayas ha suspendido temporalmente la posibilidad de solicitar visados en destino. Hasta nueva orden, hay que solicitar un visado previo en la Embajada de Nepal en España y aportar un certificado médico que acredite que no ha contraído la COVID-19. A partir del lunes 16 de marzo las autoridades peruanas han decretado la suspensión de vuelos provenientes y hacia Europa y Asia. El Ministerio de Sanidad de Chequia prohibirá la entrada de viajeros provenientes de países calificados de alto riesgo por ser territorios de propagación del virus a partir de las 00:00 del sábado 14 de marzo. España se encuentra en esa lista. A los ciudadanos de países afectados, entre ellos España, se les exige una cuarentena de 14 días en un tercer país libre de la enfermedad. Será necesario además presentar un certificado médico expedido en los 3 días previos al ingreso en Kiribati. A partir de la noche del 15 de marzo, Singapur prohibirá la entrada y tránsito a todas las personas que hayan estado los anteriores 14 días en España. Aquellos que sean residentes permanentes o tengan visados de larga duración podrán acceder, pero deberán cumplir 14 días en cuarentena sus domicilios. El presidente Nicolás Maduro anunció la suspensión durante un mes de todos los vuelos procedentes de Europa debido a la emergencia por la pandemia mundial. En Trending Bot aún no hay contabilizado oficialmente ningún caso de coronavirus. Este país suspendió también el martes la exención de visado de la que gozaban hasta ahora los españoles, además de los de otros 7 países europeos. A estos hay que añadirles en los últimos días, Kirguistán, Filipinas, Qatar, Eslovaquia, Corea del Norte, Trinidad y Tobago, Islas Marshall, Omán, Samoa, Turkmenistán, Turquía, Polonia, Paraguay, Micronesia, Ucrania, Sri Lanka, Maldivas, Lituania, Camboya, Islas Caimán, Dinamarca, Islas Salomón, Macedonia del Norte, salvo certificado de cuarentena emitido por una agencia autorizada, y Uzbekistán. Desde el 12 de marzo, Azerbaiyán impone la cuarentena obligatoria a las personas provenientes de España, Francia, Alemania, Italia, China, Corea del Sur e Irán durante un mínimo de 14 días, prorrogable hasta 4 semanas. Las autoridades de Bosnia y Herzegovina han decretado que aquellas personas que procedan de España, Italia, Alemania, Francia, Irán, China y Corea del Sur permanecerán en cuarentena durante los 14 días siguientes a su llegada al país. Desde el 6 de marzo, Burundi somete a cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de España de 14 días a partir de su ingreso al país. Ha establecido controles de temperatura en el aeropuerto para viajeros provenientes de países afectados. A última hora del miércoles, Colombia anunció que también aislará a quienes lleguen de China, España, Francia e Italia por temor a la expansión de la pandemia. El martes, las autoridades anunciaron que obligarán a guardar cuarentena de 14 días a todos los viajeros procedentes de España y de Italia. Obviamente China está dentro del listado de países al que el Ministerio de Sanidad recomienda no viajar, pero si decide hacerlo, las medidas adoptadas por el gobierno chino en aeropuertos son muy drásticas. Los controles para verificar su salud pueden llevar horas y el tipo de cuarentena puede ser de muchos días. Los españoles que ingresen a Dominica serán sometidas a control sanitario y si se considera necesario, serán puestas en cuarentena. El aislamiento de 14 días es obligatorio para los viajeros españoles que ingresen al país. No hay prohibición de entrada al país, de momento, pero los viajeros procedentes de España son sometidos a su llegada a controles de temperatura y deben completar un formulario de observación sanitaria. Las autoridades egipcias se reservan el derecho de admitir o no al viajero, según sus circunstancias. Está previsto que en los próximos días comiencen a realizar controles de temperatura a los pasajeros en el aeropuerto. Cuarentena de 14 días obligatoria para los viajeros procedentes de España, Francia, Alemania, Austria, Italia, Irán, la República de Corea y China.
El 11 de marzo, tras confirmación de los primeros 2 casos positivos de la COVID-19 en Trending Bot, se han establecido medidas para tomar la temperatura y rellenar cuestionarios sobre la salud y datos de contacto a viajeros procedentes de países con incidencia de virus, incluido España. La región administrativa especial de Hong Kong ha anunciado que todos aquellos viajeros que hayan estado en los 14 días anteriores en las comunidades autónomas de Madrid, Trending Bot Vasco y La Rioja serán sometidos a 14 días de cuarentena en centros habilitados al efecto. No sirve el hotel o el propio domicilio. La medida entrará en vigor el 14 de marzo. La medida adoptada, controles sanitarios, se aplica a todos los viajeros que lleguen al país incluyendo a los procedentes o que hayan pasado por España. Además, las personas que hayan estado en los 14 días anteriores al viaje en alguno de los países con 200 o más casos confirmados de coronavirus serán puestos en cuarentena en un centro durante 14 días. Trending Bot africano no había registrado casos de la COVID-19 a fecha de 11 de marzo. Aún así, extremando cuidados exige un autoaislamiento de 14 días a las personas que ingresen al país y que provengan de zonas afectadas con síntomas menores. Rusia no ha cerrado sus fronteras aún, pero sí ha reforzado el control aeroportuario a los pasajeros procedentes de países con una situación epidemiológica desfavorable. Si se detecta fiebre, la persona es puesta a disposición médica, según la web de Asuntos Exteriores. Quien sí aplica medidas más drásticas es el Ayuntamiento de Moscú, donde desde el 5 de marzo todos los viajeros que lleguen de España, además de China, Corea del Sur, Irán, Italia y otros países europeos, deben, una vez en la capital rusa, entrar en régimen de autoaislamiento durante 14 días sin recibir visitas y comunicar su llegada y su país de procedencia al Departamento Municipal de Sanidad. La infracción puede ser penada con hasta 5 años de cárcel. Los viajeros que pretendan entrar a Rumania y que hayan estado en España, Francia o Alemania en los 14 días previos pueden ser sometidos a pruebas médicas. En función de los resultados, las autoridades sanitarias determinarán si pueden seguir su viaje por Trending Bot sin restricciones o quedan 14 días en cuarentena o en autoaislamiento domiciliario. Trending Bot helvético acaba de implantar de nuevo los controles Schengen por un periodo de 6 meses, revisables. Esto supone que se pueda rechazar la entrada en frontera, tanto terrestres como aeroportuarias, a cualquier viajero salvo a los ciudadanos suizos, personas con permiso de trabajo C, trabajadores transfronterizos, transportistas y personas en tránsito. Esta medida hace desaconsejable un viaje a Suiza para personas que no pertenezcan a esos grupos mientras dure esta emergencia. Como medida de prevención, las autoridades tailandesas realizan un escaneo térmico a las personas que acceden al país a través de aeropuertos internacionales y desde el 12 de marzo es obligatorio rellenar un cuestionario con información personal y datos de localización en caso de emergencia. No se han registrado casos de transmisión del virus, pero como prevención el gobierno ha adoptado medidas desde el 7 de marzo ordenando cuarentenas de 14 días a viajeros que provengan de zonas afectadas y autoaislamiento para los que presenten síntomas. Además de estos, Cuba, Laos, Mozambique, Birmania, Níger, Japón, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Alemania, Haití, Ucrania, Somalia, Benín, Gabón, Kenia, Nauru, Sudáfrica, Sudán, Vanuatu, Bielorrusia, Túnez, Noruega, Costa Rica, Benín, Islas Comoras, Croacia, Polinesia Francesa, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Tonga, Nueva Zelanda, Mauritania, Namibia, Guinea, Senegal, Austria, Belice y Uruguay han establecido también en los últimos días y horas algún tipo de control sanitario en sus fronteras o cuarentenas. China, todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao. Corea del Sur, Japón,
Singapur, Irán, Italia. Sígueme también en Spotify, Instagram, YouTube y Twitter. Me puedes escuchar todos los viernes, a las 19:40, con Carles Francino en La Ventana, de Cadena SR.